Dios nos bendiga, Dios nos bendiga más. En este momento quiero dar gracias a Dios en primer lugar porque me brinda esta oportunidad de estar aquí y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quien te habla es tu hermano Juan Alberto Acosta Arcángel, evangelista del Señor. Estoy al frente del ministerio Un Alma para el Reino de los Cielos. Gloria al Señor Jesús. Y quiero llegar a ti a través de este nuestro canal de YouTube con el nombre Juan Alberto Acosta Arcángel. Te animo a que te suscribas si aún no lo has hecho y que active la campanita de notificaciones y que no olvides compartirlo con tus demás contactos para que otros sean edificados por el poder de la palabra de Dios. Quiero compartir un tema muy importante, sencillo pero a la vez profundo, porque es maravilloso. El tema se titula A los despreciados, a los necios, a los vil, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y vamos a usar como referencia en las Sagradas Escrituras, en la primera carta dirigida a los Corintios, a partir de su capítulo 1, verso 18 en lo adelante. Procedamos a leer las Sagradas Escrituras. Ellas dicen así: leeremos honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vive Jesús. Vamos a orar, estimados hermanos, estimados amigos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es viva. Su palabra es como el pan, es como el maná que cayó en el desierto cuando su pueblo peregrinaba. Oh, gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Jehová, eres digno, eres santo. Señor, eres maravilloso, eres sempiterno. Mi amado, presentamos este ambiente, este espacio, esta red, este canal, Señor, Dios mío, donde se va a transmitir tu palabra
Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu de Dios, a través de esta pantalla, llega ahí a los corazones, a las vidas. Oh, que tu palabra sea inyectada, sea depositada como el pan nuestro de cada día en el vientre de cada uno de aquellos que serán expuestos a este mensaje, al vientre de aquellos que van a escuchar esta palabra. Espíritu Santo, ven llenando los depósitos, los lagares, ven llenando la despensa de nuestros corazones con esta palabra, que será el sustento que nos ayudará y nos guiará a caminar por décadas, por años, por siglos, por edades, por dispensaciones, en el nombre sempiterno de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga una vez más, amado. Bien, como dice este encabezado, a lo vil, a lo despreciado, a lo necio escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Acá donde hemos leído el texto que hemos usado como base, el apóstol Pablo se encontraba ante la comunidad de creyentes en Corinto y había una cierta disputa entre los hermanos. Había una cierta discrepancia, porque los judíos tenían una línea de pensamiento y los gentiles o los griegos tenían otra línea de pensamiento. La línea de pensamiento que predominaba entre los judíos era la parte de los milagros, la parte de la señal. Y ellos exigían señal, milagros para ver, para creer en el poder del evangelio. Mas, sin embargo, los gentiles, los griegos, exigían sabiduría. Eran muy exigentes con la sabiduría, con el intelecto humano, con esa preparación, esa doctosidad o ser docto, por usar una palabra correcta. Ellos exigían que los seres humanos sean doctos, que sean ilustrados en las palabras, en filosofías. Bendito sea Dios. Y todas esas conjeturas que se generaban por estas dos vertientes que circulaban los creyentes de aquella época, y posiblemente en esta época, dice que Dios, al ver que se movía esta corriente entre ambas comunidades, Dios decidió desmoronar eso. Dios decidió desbaratarlo y hacer algo distinto, algo diferente, porque así actúa Dios. Dios usa lo que no es para avergonzar lo que es. Dios usa lo que es vil, lo que no tiene nombre, lo que está en anonimato o al que está en anonimato, para corregir. Sea Dios glorificado. Por eso Dios decide enseñar el evangelio no por filosofía, no a través de señales y milagros en esta ocasión, aunque en otra ocasión sí decidió hacer señales, prodigios. Pero para esta ocasión, Dios solo elige la predicación de la cruz. La cruz, para los judíos, era un tropezadero, porque la cruz era un símbolo de maldición. Pero para los griegos era una locura, era algo impensable, era algo inadmisible. Pensar que de un madero se puede sacar algo que pueda marcar generaciones, que pueda marcar edades, que pueda marcar geones, que pueda marcar siglos enteros, que pueda marcar historia o la historia de la raza humana. Era algo impensable, era algo irretenible para sus mentes finitas.
¿Y qué se esconde detrás de estas dos corrientes? Sencillo: orgullo, jactancia, grandeza, ego. Y es lo que estamos viviendo hoy. Y da pena decirlo, hermano. Da vergüenza decirlo. Que en las iglesias está imperando este espíritu. Que si tú no eres un maestro, si tú no eres un pedagogo, si tú no eres un filósofo, si tú no eres un elocuente, pues tú no calificas para el reino. ¿Quién te dijo eso? Valga la redundancia, entre paréntesis, para que no parezca un contrasentido, hay que prepararse, hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero en lo que concierne al poder eficaz del Evangelio, la preparación, el estudio, no es lo que le da eficacia al poder del Evangelio. Lo que le da eficacia al poder del Evangelio es la fe que tú tengas en el Hijo de Dios. Porque dice la palabra: ciertamente para los judíos es tropezadero y para los griegos es locura. Pero a nosotros, oiga el verbo, a los que creemos, esto es poder de Dios. Es decir, que el poder radica en tu fe, en tu credibilidad, o en la confianza, más bien en la que tú tengas, la confianza que tú tengas depositada en Dios. Por eso Dios decide escoger personas del burgo, personas de la plebe, personas que son desechadas por la sociedad, personas que no tienen un apellido de renombre, personas que no tienen ninguna influencia, como es el caso de los discípulos de Jesús, los 12 primeros discípulos. Si usted mira la biografía de ellos, la gran mayoría lo que eran pescadores, un oficio insignificante ante las etnias o los escalones sociales. Pero a ellos escogió Dios como portadores de esta palabra de poder. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de avergonzar a los que se creen sabios. Porque ya que el mundo no conoció a Dios a través de su sabiduría, Dios decidió usar otro método. ¿Cuál es ese método? Dice: la locura de la predicación. Así, mi hermano, que si tú eres evangelista y quizás has querido guardar tu palabra como Jeremías, o más bien la palabra que Dios puso en tu corazón, hoy el Señor a través de este mensaje te anima a predicar el Evangelio, a predicar esta locura para este mundo que se pierde. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Oh, qué lindo es el Señor. ¿Sabe qué dice, amado hermano, las Sagradas Escrituras? Cuán lindo, cuán hermosos son los ojos de aquellos que anuncian la paz. Es decir, cuán encomiable es el trabajo de aquel misionero que va por el mundo predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, que va por el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación. Qué lindo es el Señor. Así que quizás tú te sientes menospreciado, quizás tú sientes que no eres importante en la sociedad porque no tiene un apellido de renombre, no ha hecho algo significativo en la historia. Amado hermano, tú estás en la mejor posición de predicar el Evangelio. No hay una posición más distinguida que esta: predicar el Evangelio de Jesucristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Sea Dios glorificado. Porque el Señor viene derribando todo argumento, todo orgullo, toda altivez, toda jactancia a través de la predicación, y dando a demostrar que a través de la predicación es que se alcanza la sabiduría,
que a través de la predicación es que se alcanza el conocimiento. Gracias, Jesús, te damos. Hay una historia en la Biblia que me impactó mucho. Es la historia de Gedeón. Esta historia la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 7. A partir del verso 1. Dice que Gedeón acampaba. Alabado sea el Señor Jesús. Déjeme citárselo textualmente. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor Jesús. Dice acá el verso 1, de Jueces 7. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Este pasaje enseña, amado, que el pueblo de Israel estaba en batalla con los madianitas y los amalecitas. Pero el Señor le dijo a Gedeón, después de acampar en este valle, específicamente en el verso 9 le dice: muévete y acércate al campamento de los madianitas. Y dice que de noche Gedeón se movió y se acercó al campamento de los madianitas y de los amalecitas. Y expresa la Biblia textualmente en el verso 12, dice lo siguiente: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esto aconteció, hermano, amigo que ves este video y está escuchando esta poderosa palabra. Vuelvo y te reitero, Gedeón, que pertenece al pueblo de Israel, estaba en batalla contra los madianitas y amalecitas. Y el Señor le dice a Gedeón: aproxímate y escucha lo que se está hablando allí. Y lo que te acabé de leer en el verso 12 era lo que se hablaba, que había un hombre que había soñado un sueño y soñó que un pan de cebada golpeaba el campamento de Madián de tal forma que lo destruía totalmente. Y me llamó mucho a la atención el pan de cebada. Vamos a citar un poquito la cultura de Israel antes de seguir con el mensaje. Las escrituras dice que en la tradición de Israel, dos de los alimentos más principales que se cultivaban era el el trigo y la cebada. Pero hay algo muy importante que quiero rescatar en este hermoso momento, y es que el pan de cebada solo lo comían las personas pobres, las personas más humildes, las personas del burgo, las personas de la plebe. Pero el pan de trigo solo lo comían los más aposicionados o los que habían alcanzado un lugar de distinción en la sociedad. Pero había un sentimiento que se movía en la nación de Israel, y es que las personas que se alimentaban del pan de cebada, como eran personas humildes, personas comunes, personas del burgo, personas de la plebe, eran rechazadas por aquellas personas que tenían una posición un poquito más distinguida en la sociedad.
Es decir, las personas que ingerían el pan de trigo eran las personas ricas y rechazaban, aborrecían, despreciaban a aquellos que se alimentaban con el pan de cebada. Santo, pero me interesa mucho esto. Y es que los amalecitas y madianitas despreciaban a Israel. Ahí entra lo que es la diferencia social, el racismo, el rechazo, todos esos argumentos que el hombre tiene por delante, que lo lleva a jactarse delante de Dios. Y los madianitas despreciaban, aborrecían a la nación de Israel, lo tenían en poca estima, no lo calificaban como un pueblo digno de merecer un puesto en la geografía terrestre. Por eso Dios en el mensaje de este hombre dice en su sueño que aquella nación que representaba ese pan de cebada, Gedeón y sus 300, esa nación despreciada por los madianitas, odiada, esa nación insignificante, iba a golpear su nación orgullosa y lo iba a derribar y destruirlo. Porque Dios, mi querido amigo, escoge lo vil, lo despreciado, lo rechazado por el mundo, lo que no se le da lugar en la tierra para hacer proezas. Y si Dios escogió a Gedeón, un varón despreciado, rechazado, incluido en la nación odiada por los madianitas, ¿cuánto más no hará Dios contigo? Aunque tú no vienes de una nación poderosa, aunque tú no vienes de una potencia mundial, aunque tú no vienes de una potencia, o aunque tú no vienes de una familia adinerada, si Dios te escogió, Dios hará cosas grandes contigo. Si Dios te escogió, Dios va a avergonzar los sabios contigo. Si Dios te escogió, Dios va a derribar el orgullo humano a través de tu ministerio. Qué lindo es el Señor. Y es lo que dice el Señor en este mensaje. Escojo a los menospreciados. Escojo lo insignificante para hacer maravillas. Otra historia muy interesante aparece también en los jueces, en los tiempos del juez Císara. Pero aparece una mujer llamada Débora, y Débora significa abeja. Mujer, todos sabemos que en la antigüedad una mujer era insignificante. Y Dios, a través de una abeja, que lo que representa es un insecto, era el significado literal de este nombre, abeja. Dios escogió un insecto para destruir toda una nación, que eran los filisteos, que oprimían al pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a citar este pasaje en San Juan 6 para desglosarlo y concluir con esto. Sea Dios glorificado. Mira que dice San Juan 6, verso 9. Vamos a leer desde el 8. Dice así las Sagradas Escrituras. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Este verso 9 me llamó poderosamente la atención. El contexto de este pasaje dice que Jesús había cruzado del otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias. Y dice que apartado en un monte alto estaba compartiendo con sus discípulos. Dice Juan en este relato que se acercaba la Pascua. Pero dice que Jesús levantó su vista y miró a la multitud. Y la multitud estaba hambrienta porque ya hacía varios días que seguían a Jesús. Y Jesús, para probar a Felipe, le dice: ¿qué le daremos de comer a esta persona? Felipe, en un pensamiento finito, ilógico, pero a la vez incrédulo. Pero dice el pasaje, Juan aclarando que Jesús sabía lo que había de hacer y hizo esto para probar a Felipe. La respuesta de Felipe fue: 200 denarios no alcanzarían
para esta multitud. Es decir, el sueldo mínimo de 12 hombres no bastaría para alimentar la multitud. Pero aparece alguien llamado Andrés y dice, hay un muchacho que tiene 5 panes, oiga, de cebada, síganme la secuencia, y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tanto? Jesús recostó a las personas y lo puso cómodo, conforme al lugar. Le dio un poquito de confort. Y luego tomó los panes y dio gracias. Pero antes de concluir, quiero definirte 2 principios. El número 1, este muchacho pertenecía a la masa más pobre de su nación, al burgo, a la masa vil, a la masa menospreciada. Gloria al Señor. Y lo número 2 es que Jesús tomó en cuenta, o mejor dicho, es lo siguiente: lo poco que tú tienes, si lo pones en la mano de Dios, con eso Dios hará proezas. Tú que te consideras en poco, si tú estás en la mano de Dios, será un instrumento poderoso en la mano de Dios. Porque a ti Dios te usará para avergonzar los que se creen sabios, para derribar el orgullo humano, para avergonzar la sabiduría humana. Este niño, que solo tenía 5 panes de cebada, wow, lo importante que es estar en la mano de Dios. Ese niño, con esa poca contribución, hizo que se produjese un milagro que bastase para alimentar una multitud de 5,000 varones. Esto, hago la salvedad, sin contar las mujeres y los niños, porque para ese entonces casi las mujeres y los niños no se contaban en los censos que se hacían. En número como 5,000 hombres. Hermano, ¿cuánto más no hará Dios contigo? Tú que te tienes un espíritu de conmiseración, tú que te estás subestimando a ti mismo. Si tú estás en las manos de Dios, vuelvo y te reitero, aunque tú no pertenezcas a una posición elevada en la sociedad, Dios hará proezas contigo. Si hoy tú lo que tienes son 5 panes de cebada y 2 pececillos, con eso bastará para Dios alimentar naciones. Con eso bastará para Dios alimentar el mundo. Con eso bastará para Dios marcar la historia de edades en edades, de dispensaciones en dispensaciones, porque Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, para destruir el orgullo humano. Gloria al Señor Jesús. Oh, amado, mi clamor es que tú puedas apreciar y reconocer en mano de quién tú estás. Tú no estás en la mano de un cualquiera. Tú no estás en la mano de un Dios de palo ni de madera. Tú estás en la mano del Dios Todopoderoso. Por eso no podemos darle lugar al orgullo, a la jactancia, al ego, porque no hay grande hombre de Dios, sino hay un Dios que se ha engrandecido en la vida de un hombre. Sea Dios glorificado. Tú que te sientes abatido, que sientes que no va a dar más, que tú dices, ¿qué hará Dios conmigo? Tú que te estás subestimando, yo soy tartamudo, no tengo léxico, no tengo buena expresión en público, tengo pánico escénico, no tengo cordura en mis palabras, no tengo elocuencia. Contigo Dios hará maravilla. Tú que dices, yo soy tartamudo, no sé leer, contigo Dios hará proezas. Tú que dices, pues yo no entiendo nada de lo que leo en las Sagradas Escrituras, contigo Dios abrirá el mar rojo. Gloria al Señor Jesús. Solo cree, porque allí está la clave. Como decía Pablo en la expresión en Corinto, esto es para los que creen, para nosotros los que creemos, esto es poder de Dios. Dios te bendiga. De mi parte, shalom, en el nombre de Jesús.